Lo primero de todos tengo que hablar del título, porque a pesar de que la traducción es Los perros de Tíndalos, en realidad sería el título original Los sabuesos de Tíndalos. Parece una tontería o un simple detalle sin importancia, pero es bastante importante por la mitología que tiene detrás. Esos sabuesos que supuestamente, pues, sabuesos del infierno, que de una o de otra manera a veces pululan por el infierno cargándose almas de estas descarriadas, otras veces protegen las puertas del infierno en muchas ocasiones, a veces se funden entre ellos para crear un perro gigantesco de varias cabezas. Bueno, digamos que los sabuesos siempre han estado vinculados a esa idea de las almas atormentadas del infierno. En este caso es un poquito igual. De hecho, en la propia narración se nos dice que toman la forma de sabuesos, pero que en realidad están hablando del mal en sí mismo, si pudiera o si hubiera la posibilidad de allá donde existen, de que hubiera esa dicotomía entre el bien y el mal. Por lo tanto, se especifica como el mal, o lo que nosotros conocemos como el mal, y esa personificación que persigue pues todo aquello que considera que es contrario a ese mal. Bueno, es bastante duro, es bastante bestia. La verdad es que llama bastante la atención, pero me gusta puntualizarlo porque el tema Sabuesos del Infierno daría para hablar durante horas y horas, y sé que evidentemente en un vídeo de YouTube no creo que sea lo mejor. Vamos a hablar también de los narradores. Evidentemente es una narración en primera persona en la que el bueno de Frank, que se refiere a Frank como personaje y no al propio autor, supuestamente, aunque utiliza un poquito también ese metalenguaje, el bueno de Frank nos explica cómo su amigo escritor realiza este experimento, un experimento del que vamos a hablar después, y pues básicamente nos lo explica cómo él hace de observador. Este observador, que en ciertos experimentos un tanto turbios, pues controla a la persona que está realizando ese experimento por si necesita despertarlo o si necesita de alguna manera hacerle volver de allá donde esté. También tenemos, y es muy habitual dentro del círculo de Lovecraft, narraciones más formales. Narraciones como informes, como narraciones de periódico o como informes de médicos, que siempre valen la pena para detallar un poquito más la historia, sobre todo cuando alguno de los personajes ya no está ahí para contarla. Y por supuesto tenemos también los escritos póstumos que le dan una segunda vuelta a la historia que ya hemos leído y le dan un cierto matiz concreto, especial, que hace que quizás la historia que hayamos leído la podamos volver a leer con ese nuevo matiz y entenderla de una manera distinta. Vayamos allá por partes y vayamos ahora a este viaje. Como digo, al círculo de Lovecraft le gustaba mucho la antigüedad clásica y tendían a unificar las enseñanzas clásicas de los filósofos y de los investigadores o biólogos clásicos, como quiera que se le llamaran entonces, con los experimentos nuevos que había en los años 30. Experimentos como los de Einstein, a quien se consideraban pues un gran científico, porque era un científico que, digamos, estaba abierto a muchas opciones que otros consideraban totalmente surrealistas. Sin embargo, bueno, pues nos trajo tanto el tema de la relatividad, que es súper importante, como muchas otras cosas a donde muchos otros investigadores no llegaban. En cualquier caso, como digo, pues había esa unión entre la filosofía antigua, los mitos antiguos, se incluye un poco de alquimia medieval, pero así como un poco de pasada, y se va de lleno a los nuevos científicos, o nuevos al menos en los años 30, voy a decir 1930, porque estamos ya cerca de llegar a 2030, y por supuesto haciendo una interpretación relativamente fantástica, ¿vale? Pero siempre con una idea que yo creo que es bastante curiosa, y es la de que la humanidad, esta idea central en Lovecraft y central en el círculo de Lovecraft, y es que la humanidad pues es algo ínfimo entre todos los poderes que hay en el universo, y que simplemente pues está en la Tierra como algo temporal, como algo permitido por unos dioses primigenios gigantescos y total y absolutamente masivos, que han permitido pues que la humanidad simplemente esté aquí, y dicen, bueno, pues por aquí estén, mientras no molesten mucho, veremos qué es lo que pasa en el futuro, y que incluso son tan exageradamente bestias y llevan a un universo de tal absoluta locura que cuando los humanos intentan descubrir algo sobre ellos, si pasan la línea ya no pueden volver atrás y enloquecen por completo por la incapacidad de comprender esa especie de grandiosidad de esos semejantes bichos que rompen por completo lo que vendría siendo pues la historia humana tal cual que todos conocemos y que consideramos correcta, claro. Esta es un poquito la idea principal, y dentro de esta idea vamos a hablar rápidamente como un detalle de este determinismo, porque se habla del tiempo como una cuarta dimensión
dimensión, que a día de hoy creo que es algo que ya todo el mundo sabe porque lo ha visto en algún sitio, en Doctor Who o en Stranger Things o en alguna serie como Los Simpson, por ejemplo, y se considera pues una cuarta dimensión. Sin embargo, los deterministas consideran que ya todo está establecido, que todo lo que ha pasado está establecido porque está fijo, no puede cambiarse, y todo lo que va a suceder también está establecido y no puede cambiarse. De manera que es como si estuviéramos viendo los fotogramas de una película, de estas películas antiguas, vaya, pasando fotograma a fotograma y que estuviera ya todo congelado, de manera que una persona desde un punto cualquiera de esa película pues pudiera de alguna forma dar un paso atrás y ver todo el pasado y todo el futuro a la vez. Esto es bastante curioso y es una idea filosófica bastante interesante, que es la que explora el bueno de Frank. Y este escritor, el bueno de Chalmers, que hace pues que a través de una sustancia oriental consigue entrar en una especie de trance que le permite ver pues esta cuarta dimensión sólida, solidificada, tanto el pasado como supuestamente el futuro. No se habla del futuro, es bastante curioso porque en este caso parece que solo es como una vuelta al pasado para intentar ver pues todos esos poderes que hay en el universo, que entendemos a día de hoy como la gravedad, como el poder todos estos que tenemos por el mundo adelante, el magnetismo, la fuerza magnética fuerte, la débil y todas estas cosillas, vaya. Es bastante curioso y es bastante interesante ver cómo todos estos detalles los autores de los años 30, los autores del Círculo Lovecraft, lo llevaban a su propio terreno de fantasía y de deidades primigenias gigantescas y totalmente masivas. Muy interesante, desde luego, pero en cualquier caso, vamos al viaje, vamos a la historia en sí misma. Y es que el profesor Chalmers, conocido a veces como profesor Chalmers, porque lo comenta varias veces en el relato, básicamente toma esa sustancia y de pronto empieza a ver cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues poco a poco las va narrando, va hablando de ellas, pero de una manera un tanto figurada. De manera que nosotros que estamos leyendo la narración no sabemos si simplemente ha enloquecido o si realmente está viendo algo real. Obviamente se va a mantener siempre esa situación, se va a mantener siempre un lenguaje pues que se puede tener varias interpretaciones para que no sepamos realmente, ¿no?, cuál es la solución final. Y una de las cosas de las que habla, que me parece muy interesante y es muy criticada, porque creo que realmente no se entiende, es la de los ángulos y la de las curvas. Por supuesto, cuando te lo dicen así, te dice que el tipo ve ángulos y ve curvas, piensas que igual se ha dado un golpe en la cabeza y está viendo chiribitas, o está viendo esos, los miostemios, mioscomas o lo que sea, esas mosquitas voladoras, que está viendo algo que realmente pues no tiene nada que ver ni con el pasado, ni con el presente, ni con el futuro. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta un detalle de lo más interesante, y es que en los años 30 se consideraba que en la naturaleza no había ángulos, que todo tipo de ángulos, normalmente ángulos rectos, eran creados artificialmente por los humanos. Por eso, cuando se investigaba cualquier sitio donde hubiera rocas grandes que estuvieran encajadas, pues siempre se pensaba que eran formaciones humanas que habían sido hundidas, por ejemplo, que suele pasar en las zonas sumergidas, y no se consideraba que pudieran ser formaciones naturales. Y de la misma forma, pues en la naturaleza siempre se consideraba que las formas eran redondeadas porque es la forma, pues como la de la burbuja, la forma más eficiente energéticamente es la esfera de la burbuja. Y por eso se dice que en la naturaleza todo es redondo. Con el tiempo, pues investigando, lógicamente, se ha descubierto que esto no es exactamente así, pero bueno, la verdad es que es un detalle muy interesante que a veces se escapa a la hora de leerlo. Cuando se habla de ángulos y de curvas, no se acaba de entender que se está hablando de algo artificial o natural, o se está haciendo al menos esa sugerencia, que puede tener, por supuesto, muchísimas otras acepciones. En cualquier caso, pues lo dicho, este hombre empieza a hablar de ángulos, empieza a hablar de curvas, y entonces es cuando se encuentra a esos perros o sabuesos. Yo voy a hablar de sabuesos, que me queda más bonito, de Tíndalos. Esos sabuesos que son una personificación de lo que nosotros conocemos como el mal. Y se me hace la aclaración de que el sitio donde ellos existen ni siquiera hay el bien o el mal como nosotros lo conocemos, pero que realmente serían esa personificación del mal, lo cual parece una especie de redundancia y nos recuerda a estos autores de fantasía que había entonces, y que siempre se mantenían un poco en ese estilo de qué es el bien, qué es el mal, pero los héroes hacen el bien y los malos hacen el mal. Es decir, no lo vamos a especificar, no lo vamos a decir tal cual, pero va a ser así. Evidentemente, como digo, esos sabuesos parece que buscan, que quieren saber quién está por ahí moviéndose por ese tiempo o por esa especie de cuarta dimensión, y deciden que hay que ir a su caza.
Chalmers es consciente de una forma o de otra que estos sabuesos siguen los ángulos rectos. Estos sabuesos siguen la civilización, que es la mejor forma de encontrar a un escritor que en un momento determinado pues ha conseguido moverse por esa cuarta dimensión temporal. Y por eso intenta tapar absolutamente todos los ángulos del sitio en el que se encuentra. Bastante gracioso, ¿no? Curiosamente en mi habitación no hay esquinas, ¿no? Pero bueno, eso es de casualidad, ¿no? No tiene nada que ver con los sabuesos de Tíndalos. El bueno de Chalmers, buscando evitar esos ángulos, le pide a su amigo Frank que le lleve un cubo de agua, pero sobre todo yeso, para poder tapar todas esas esquinas, todos esos ángulos y conseguir de esta forma que no pueden encontrarle, ¿no? Que consideren que esa parte es de alguna forma natural y por tanto no acaben de encontrarlo al mismo. Pero sin embargo, ya sabemos que los seres sobrenaturales tienen muchos recursos. Me ha encantado que el recurso que han utilizado, en este caso para de alguna manera encontrar algún ángulo allá donde han sido eliminados, es un recurso que utilizaron también en la serie Supernatural cuando tenían pillado al bueno de Crowley y quería escaparse. Y para eso pues utilizaba un truquito de lo más interesante. En cualquier caso, pues lo dicho, entiendo que las historias de terror, da igual que sean escritas o que sean grabadas o que sean filmadas, tienen evidentemente puntos comunes y está claro que puede haber una cierta inspiración en la historia de los sabuesos de Tíndalos, pero bueno, es obviamente más un homenaje que una copia en sí misma. Al fin y al cabo, pues es un recurso como otro cualquiera. No os voy a desvelar qué es lo que pasa ahí para que puedan pillar al bueno de Chalmers, pero efectivamente los perros de Tíndalos enganchan a Chalmers y acaban con su vida. La historia podía acabar ahí sin más, ¿vale? Tenemos suficiente material como para pensar que algo oscuro ha pasado, que le han pillado de alguna manera y que han conseguido atraparlo y, en este caso, pues acabar supuestamente con su vida. Pero digamos que la historia sigue en forma de relato como informe. Primero con los informes de periódico o con los artículos de periódico. Primero nos especifica qué es lo que ha pasado, qué recursos han utilizado para capturar a este escritor. Lo segundo, pues se nos narra las circunstancias concretas de su muerte. Lo tercero, se nos narra cómo hay un informe de un doctor, un informe que obviamente deja muchas cosas, las deja, vamos a decir, en el aire, que no es capaz de saber qué es lo que le ha ocurrido realmente. Incluso se envían muestras de los residuos que se encuentran sobre el propio escritor, se envían los residuos para que se analicen y no consiguen descubrir qué son. Y por último tenemos ese pequeño fragmento escrito de este escritor donde él mismo filosofa sobre esta situación, sobre esta cuarta dimensión temporal y sobre la posibilidad de viajar en ella. Por supuesto, no se nos habla de determinismo como tal en la obra, pero es algo que está, de alguna manera, está en el aire, ¿no? Es el elefante en la habitación del que nadie habla, pero del que realmente pues, es la historia que se está contando. Y como digo, pues estas palabras se hacen dar una vuelta a la historia, que realmente no es que cambie todo lo que sucede en la historia, pero sí te hace pensar sobre esta investigación y sobre la motivación del propio Chalmers para encontrar, pues eso, ¿no? Qué es lo que hay más allá, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Y por qué tiene ese afán de ver más allá de donde podemos ver pues, el resto de humanos. La obra es muy Lovecraftiana, ¿vale? La obra es muy Lovecraftiana, esa narración en primera persona de alguien inocente, vamos a decir, o de alguien que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo, pues es bastante interesante, porque realmente hace una crítica real a Chalmers y una crítica en la que considera que todo lo que hace son chaladuras, que siempre es una visión que hay que tener en estos relatos. Siempre tiene que haber un personaje así y creo que es importante que en este caso sea el narrador. También se hace una referencia a la época onírica de Lovecraft, o también otros relatos oníricos que vimos en este mismo libro, y se hace una referencia creo que muy interesante, porque se dice que Chalmers no es capaz en los sueños, no es capaz de moverse en los sueños, es decir, sueña con cosas extrañas, pero no sabe qué cosas son, porque en cuanto se despierta las olvida. Esto es interesante porque vemos a muchos personajes del mundo de Lovecraft, a muchísimos personajes que a través de los sueños tanto viajan por los reinos del sueño, como los artistas que también a través de los sueños pues ven cosas y son capaces de interpretarlas. Este no es el caso de Chalmers y busca una solución alternativa a todo esto, lo cual, como digo, me parece de lo más interesante. El punto de los ángulos y lo que viene siendo la humanidad o lo artificial, pues también me parece maravilloso.
me parece súper importante porque está claro que no es algo que normalmente se diga, y a veces llama la atención un poco porque parece un poco tonto, ¿no? Dices, oh, es que me comenta esto de los ángulos, las curvas, y parece como una asunción un poco estúpida. Por eso creo que es muy interesante el especificar esto y dejarlo bien claro. Y por otra parte, y por último, que tengo por aquí apuntado, que tampoco hay que olvidarse, comentar también que he escogido la maravillosa luz que haga que no se vea por aquí la tinta. Y por último, pues la mezcla de ciencia y de magia. Esto me parece muy interesante porque, al fin y al cabo, pues los escritores que buscan terror fantástico, pues siempre van a buscar estos puntos para que sus obras sean interesantes, ¿vale? Una fantasía sin ningún tipo de sustento científico, pues una fantasía de destajo. La fantasía a destajo está muy bien, pero cuando no tiene una sustentación científica, pues la verdad es que queda un poco cansina cuando la lees de manera habitual. Cuando todo es ciencia, pues creo que estamos hablando de otro tipo de obra. Está muy bien también, pero da esa sensación extraña de que no hay esa magia o no hay esas existencias mágicas que luego tanto gusta utilizar en estos relatos. Este salto que hay entre magia y ciencia suele suceder con los autores a los que les gusta la antigüedad clásica. En general, muchas veces los griegos, en ocasiones saltan de los griegos a los romanos. Normalmente simplemente se suele considerar como antigüedad clásica por todos los mitos y leyendas que había entonces. Bueno, mitos o leyendas que entonces todo eran mitos, ¿no? Básicamente, porque las propias leyendas podían considerarse mitos también. Por eso saltamos desde esa antigüedad clásica hasta la ciencia más reciente. Entonces, que eran los años 30, donde se estaba haciendo investigaciones sobre, por ejemplo, el tema nuclear, que después pues, salió lo que salió, pero que cuando se estaba investigando nadie sabía que iba a salir de todo esto. Se sabía que se estaba investigando para entonces la parte más pequeña de la materia, ¿vale? A día de hoy pues sabemos que hay algo más por ahí, pero entonces era la parte más pequeña de la materia y bueno, pues la humanidad estaba en general bastante entusiasmada pensando que ya lo iban a saber todo, ¿no? Por supuesto, como se suele decir, cuando descubren un medidor o lo que sea capaz de llegar más lejos, pues ves que hay más cosas ahí, pero bueno, ese ya es otro tema. Y uniendo estas dos cosas, uniendo esa antigüedad clásica, quizás pasando un poco por encima con esos mitos alquímicos de la Edad Media, pues llegamos a esa ciencia moderna que, por supuesto, viene muy bien para meterla aquí en medio y filosofar un poco sobre, como digo, pues el determinismo y esa idea de una cuarta dimensión solidificada hasta cierto punto, en la cual pues ya todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá, pues ya está predestinado. Aunque a mí me parece una idea bastante correcta, por supuesto, y tiene su sustentación científica y todas esas cosas, pero a mí me da un miedo aterrador, eso de no poder cambiar el futuro. En cualquier caso, un gran relato. Creo que se pueden buscar 400.000 millones de referencias en ese relato, así sin exagerar. Cada uno de los autores, cada uno de los nombres tiene ciertas reminiscencias y se pueden rastrear, ¿vale? Y creo que es muy interesante y muy curioso entender de qué viene esto de los sabuesos de Tíndalos, saber de qué viene todo el tema de los ángulos y las curvas y descubrir pues, un relato que no es excesivamente largo, pero que condensado y con esas ideas muy concretas es un relato maravilloso. Nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.